Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Iglesia, bendiciones en este día. Le damos a Dios toda la honra, la gloria y la alabanza. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es grande y que Dios es maravilloso. Bueno, sabemos que ya está terminando esta semana y bueno, qué bueno empezar nuevamente esta semana, colocarlo en las manos de nuestro amado Rey, el Dios Todopoderoso. Y bueno, y saber que Dios cada día está allí obrando de una manera sobrenatural. Y bueno, ya prácticamente ya estamos finalizando este año. Y bueno, qué bueno cuando recordamos y tenemos presente las bendiciones que Dios nos ha dado. Sabemos que cada día sus misericordias son grandes y más al pueblo que lo ama, más al pueblo que le obedece, más al pueblo que lo honra. Sabemos que Dios siempre ha estado ahí y que bueno, sabemos que cada día Dios nos habla a través de su palabra y bueno, sabemos que en este día maravilloso, en este domingo, Dios va a hablar, va a ministrar nuestros corazones y bueno, y que tengamos ahí presente siempre la palabra de Dios, porque la palabra es la fuente de la que nos enriquece y nos lleva cada día a un mayor conocimiento y tener esa revelación de quienes somos en Cristo Jesús. Entonces yo te invito allí en tu casa, vamos a orar y a colocar en la presencia de nuestro amado Rey, colocar este tiempo que sea un tiempo de bendición, que podamos entender muchas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en este día tan maravilloso, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, oramos para que tu presencia nos inunde nuestros corazones, que tu palabra sea ministrando allí nuestras vidas, Señor, que podamos entenderla, que podamos escudriñar, Señor, esta hermosura, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Oramos y creemos que esta palabra, Señor, cae en buena tierra, que en nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, da, Señor, muchos frutos, Señor, muchos frutos en nuestras vidas, Señor, que cada día, Señor, vamos a ir avanzando, Señor, en ese conocimiento tuyo y colocamos esta semana, que es una semana de bendición para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, y a los que nos acompañan en este hermoso día, te invito a que vayamos allí al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 24 al 25. Lucas capítulo 8, 24 al 25, dice la palabra del Señor, dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que pereceremos. Despertando él reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué? Bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedece? Entonces vemos aquí en este relato bíblico donde Jesús iba allí en una barca, iba allí con sus discípulos, y vemos que se levantó una gran tormenta. Dice que se levantó las aguas, ¿cierto? Hubo, se puede decir, en estos tiempos, quizás hasta un huracán, y vemos como Jesús estaba allí tranquilo, estaba durmiendo, estaba allí descansando, y vemos que los discípulos se levantaron y estaban asustados, estaban allí los discípulos temerosos de todo lo que se estaba moviendo allí en medio del mar, en medio de todo este caos que estaba sucediendo. Vemos que el mensaje de esta mañana son los dos extremos. El mensaje de esta mañana son los dos extremos, y vemos que así como estaban los discípulos con Jesús en aquella barca, vemos que así también pasan hoy en nuestras vidas. Muchos vienen a las congregaciones, muchos dicen ser cristianos,
pero en el momento de tormentas, en el momento de sufrimientos, en el momento de aflicciones, en los momentos donde vienen pruebas, vienen dificultades, vemos que hay cristianos que dicen estar con Jesús, pero que cuando llegan estos momentos se aterran, se asustan, corren, no saben qué hacer, se desesperan. Entonces vemos que así como en el tiempo de Jesús, estos discípulos estaban con él en la barca y se atemorizaban, que así también hay personas que van a la iglesia, conocen, leen la palabra, pero que todavía no tienen esa relación permanente con Jesús. Porque vemos que estos discípulos, en vez de tener su confianza plena en Jesús, que sabían que Él estaba ahí con ellos y que nada malo les iba a pasar, ellos se asustaron por lo que estaban viendo. Estaban allí con sus 5 sentidos, estaban ahí, esto le estaba afectando allí que su fe. Y así muchas personas se están guiando por sus sentimientos, por sus sentidos, y eso hace que su fe no crezca, que su fe avance, y más en estos tiempos con lo que hemos visto. Podemos ver las noticias, vemos todo lo que sucedió en San Andrés, en las islas allí de Providencia, Santa Catalina, obviamente también por lo que está pasando por Centroamérica. Vemos este huracán, los estragos que hizo, y bueno, sabemos que pues obviamente viene ese temor, viene ese caos, viene ese correr de un lado para otro, pero que en este tiempo nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios, puesta en nuestro amado Jesús, y saber que el Espíritu Santo está para ayudarnos. O sea que vemos en este día que en estos tiempos hay pánicos, hay miedos, y la iglesia cristiana evangélica ha llegado a los 2 extremos, ¿cierto?, que son nocivos. En estos tiempos como iglesia, debemos de entender y poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo que estuvimos en la iglesia, donde nos daban palabra, donde estábamos nutriéndonos, nos enseñaban muchas cosas, y es bueno que tú y yo en estos tiempos pongamos en práctica la palabra. Es en práctica la palabra. Es como colocamos el ejemplo de los soldados, ellos tienen un entrenamiento precisamente para que cuando vayan a la batalla ellos sepan qué van a hacer. Así ha pasado mucho tiempo la iglesia, donde se nos dio la palabra, hemos enseñado la palabra, hemos dado muchas cosas de parte de Dios para el pueblo, pero en este momento es donde la iglesia tiene que pararse y saber en quién hemos creído, avanzar. Entonces vemos que la iglesia cristiana evangélica ha llegado a 2 extremos, y los 2 extremos son nocivos. Entonces vamos a ver cuáles son esos 2 extremos que la iglesia cristiana ha llegado. Muchos cristianos dicen que el coronavirus no es real, que es una conspiración. Entonces vemos que hay muchos cristianos que van al extremo de decir que el coronavirus no es real. De hecho, hay pastores que han fallecido, líderes de iglesia han fallecido, porque muchos creen que el coronavirus no es real, que es una conspiración de los gobiernos. Y bueno, sabemos que detrás de todo esto está la obra de Satanás, está la obra del enemigo, que quiere hacer muchas cosas con el tema de la iglesia. Entonces vemos que el enemigo ha traído ese pánico, y la iglesia ha llegado al extremo de no creer que está el coronavirus. Pero también está el otro extremo, donde muchos cristianos están aterrorizados por el tema del coronavirus. Entonces vemos los 2 extremos: los que no creen que hay coronavirus, que esta enfermedad no existe, y el otro extremo de los cristianos temerosos, miedosos, los cristianos que caminan en esa angustia, en esa zozobra, ven el coronavirus por todo lado, no se asoman ni siquiera a la puerta, ni siquiera a la ventana, no comparten con nadie. Bueno, sabemos que tenemos que tener las medidas de precaución, pero una cosa es entrar en el pánico, en el terror, en el miedo, en el susto. Entonces vemos que la iglesia está a los 2 extremos: los que no creen y los que sí creen, pero se van hacia el extremo. Amén.
Ahora la pregunta es, ¿qué hacer con la iglesia? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer dentro de la iglesia? La iglesia tiene un conflicto de antaño. Vemos que la iglesia tiene un conflicto de irse a los dos extremos. Hay un conflicto dentro de la iglesia cristiana evangélica de siempre irse a los dos extremos, y siempre lo hemos enseñado, el tema del legalismo. El tema del legalismo se va a un extremo, como también hacia el otro extremo del liberalismo. Esas cosas no son de Dios. Recuerde que nosotros como cristianos tenemos que ir por el centro, tenemos que caminar hacia la dirección del medio, no irnos por los dos extremos, porque no es de Dios, ni ser legalista, ni tampoco volvernos que liberales. Entonces vemos que ese problema de la iglesia viene de antaño. Los que son liberales, los que son conservadores, los que no creen en el coronavirus, los que se van al extremo de las medidas de protección del coronavirus. Entonces la iglesia siempre tiende a ir a dos extremos. Amén. Ahora, vemos que el coronavirus es una realidad y no lo podemos negar. Pastores han muerto, líderes han muerto, cristianos han muerto, quizás tenemos conocidos que han muerto por este tema. He conocido personas que han compartido conmigo y han muerto, murieron a raíz de esta enfermedad. No podemos negar que el coronavirus está, y lo vemos que cada día viene más fuerte. Entonces obviamente tenemos que tener esas medidas, pero siempre sabiendo de que Dios va a cuidarnos, Dios va a estar ahí con nosotros, y que no podemos entrar en pánico. Así como esa barca se movía en el tiempo de Jesús, venían esas olas, estaban en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Y recuerden que en este momento, en este instante, sabemos que el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, el mundo cada día, las huestes espirituales de maldad, todo el ejército satánico, diabólico, en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales, tienen mayor fuerza estos entes. Por eso siempre en estos tiempos han visto más apariciones de ovnis, han visto más apariciones de extraterrestres, de una cantidad de cosas paranormales, porque en estos tiempos postreros se está levantando muchas cosas, un mover espiritual, cosa tremenda. Entonces vemos que el coronavirus es real. Ahora, con todo esto vino el cierre de las iglesias. Vemos que con todo esto el coronavirus, vemos que vino el cierre de las iglesias, ¿cierto? Ahora, Satanás trae opresión a dos pueblos. Satanás trajo opresión a dos pueblos, a la nación de Israel y a la iglesia cristiana evangélica. Vemos que Satanás, vemos que con un solo golpe, sea la conspiración de las naciones, pero sabemos que así sean los hombres que han inventado este virus, sabemos que detrás de esos hombres está que Satanás, y de un solo golpe Satanás trajo opresión a dos pueblos, a la nación de Israel, y vemos a la iglesia. Si ustedes miran por las noticias, todo lo que se ha visto, también fue afectado a la nación de Israel. De hecho, están ellos estudiando todo este tema del coronavirus, y bueno, ojalá que nuestro Padre amado les dé cada día esa sabiduría, ese entendimiento, que puedan descubrir esta vacuna para el favor de la humanidad. Pero sabemos que Satanás le trajo una presión fuerte a los dos pueblos, a la nación de Israel y a la iglesia. Amén. De un solo golpe hizo que entráramos en cuarentena. Pensábamos que la cuarentena iba a ser un mes, 2 meses. Prácticamente aquí duramos 7 meses en cuarentena, 7 meses en cuarentena. Y sabemos que en cualquier momento, obviamente, tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales. Sabemos que en cualquier momento nos pueden mandar nuevamente a cuarentena. Entonces es importante que como iglesia estemos orando, perseverando, pero como siempre, y el mensaje de esta mañana es no irnos a los dos extremos, el de no hacer nada y entrar en ese pánico, en ese miedo, en ese terror, sino debemos de como iglesia
levantarnos, estar orando por la iglesia, obviamente la iglesia de sana doctrina, estar orando por los pastores, líderes, por la iglesia en general, orar por la nación de Israel, porque sabemos que hemos sido afectados en cierta manera por todo esto de la pandemia. Entonces es importante que en este día sepamos la tarea que tiene que hacer la iglesia. Amén. Entonces en estos momentos se sabe, y es bueno decirlo, que en estos tiempos, amada iglesia, y los que nos ven en esta mañana, en este día tan hermoso, que en estos momentos sabemos quién es el verdadero cristiano. Dios también, en cierta manera, Dios ha permitido que en estos tiempos que sean sacudidos, en estos tiempos que ha habido muchas necesidades, en estos tiempos que se ha manifestado cosas que quizás no pensábamos que llegaran a suceder, vemos que en estos momentos se sabe quién es el verdadero cristiano, especialmente los líderes y pastores. En este momento Dios está sacando a la luz sus verdaderos líderes, sus verdaderos pastores, y que así como son los líderes, así como son los pastores, así será la iglesia. Si el pastor camina en temor, si el pastor camina con susto, si el pastor no cree en Dios, si el pastor está preocupado por otras cosas y no por la salvación de su pueblo, cuánto más la iglesia comienzan a caminar en eso mismo. Los pastores y líderes tenemos que levantarnos como esos hijos de Dios, levantarnos como esos guerreros, levantarnos como esos hombres sabios, levantarnos como esos atalayas, para que nuestra congregación, los hermanos que vienen a nuestras iglesias, ellos también vean en nosotros unos ejemplos de que somos valientes. Pero también hay muchos pastores que en estos tiempos unos han caído en el tema de que no hay que protegerse, de tocarse una cantidad de cosas. De hecho, pastores han fallecido por no cuidarse. Pero también está el extremo de pastores temerosos, miedosos, de que no quieren predicar la palabra. Y sabemos que, amado pastor, en esta mañana y líderes, sabemos que en estos tiempos debemos de predicar la palabra del Señor por todos los medios de comunicación. Tenemos la oportunidad en la congregación también allí estar compartiendo, y algo que siempre hemos mencionado durante todo este tiempo de pandemia: estamos llamados a predicar del arrepentimiento, del arrebatamiento, de la venida de Jesús. Tenemos que predicar de la sana doctrina, que en estos tiempos también se está levantando la apostasía, ir en contra de la apostasía. En estos momentos, de hecho, en esta semana estaba con mis líderes, estábamos viendo una clase de homilética donde estábamos viendo la comunicación. Y en los tiempos de Pablo escribía cartas, y en este momento imaginemos cuánto no se demoraba una carta de llegar de un lado a otro. Pero en este momento tenemos la tecnología, tenemos los medios, y así como Satanás usa los medios de comunicación para bombardear con pornografía, con satanismo, con una cantidad de cosas que uno se puede encontrar por YouTube, cuánto más tú y yo, como hijos de Dios, predicando, enseñando, compartiendo los mensajes, porque sabemos que también hay falsos pastores, falsos maestros, falsos hombres que también quieren hacer su agosto con todo esto que está sucediendo. Y vemos que la gente, el pueblo, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, se están perdiendo en creer en estas cosas. Entonces es importante que nosotros siempre estemos también estemos allí haciendo la obra de Dios. Entonces, amados pastores, amados líderes, es el tiempo de que nos levantemos también como ese ejército de Dios. Sabemos que debemos nosotros también hacer nuestra parte. El deseo de Dios es que prediquemos, enseñemos,
hablemos la palabra del Señor y Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar la victoria. Pero es el tiempo de que tú y yo dejemos nuestros temores, dejemos nuestros miedos, dejemos nuestras angustias, dejemos nuestros sufrimientos, nos levantemos en este día y digamos: manos a la obra, vamos a hacer la gran comisión, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si tú eres un líder, tú eres un hijo de Dios y tú sabes en dónde Dios te ha colocado en la congregación, allí junto con tu pastor, también te animo, amado líder, en este día para que tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios y seas parte de esos hombres valientes que Dios está levantando en estos tiempos. Amén. Entonces, vemos aquí que debemos de dejar el pánico, vamos a dejar de tener terror, ¿cierto? Y debemos de predicar la verdad, debemos de predicar la verdad. Y hoy muchos cristianos están como el avestruz, con su cabeza metida entre un hueco, y no sé si ustedes saben que el avestruz es un animal gigante. Y este animal, cuando se siente temeroso, se siente con miedo, lo que hacen es ocultar su cabeza, pero todo su cuerpo está afuera. Es tiempo, amada iglesia, que no escondamos nuestra cabeza, sino que nos levantemos como esos líderes valientes, esos hijos de Dios, y llevemos las buenas nuevas de la palabra del Señor. Ahora, tristemente, nuestros gobernantes no buscan a Dios. Sabemos que tristemente nuestros gobernantes no buscan a Dios. Son impíos y siguen fielmente al nuevo orden mundial. Vemos que nuestros líderes, nuestros gobernantes son personas que no conocen de Dios, no tienen ese temor de Dios. Inclusive ustedes saben que en el gobierno se mueve brujería, se mueve santería, se mueve hechicería, vudú, magia negra, y le rinden más culto a las cosas que promueve Satanás que buscar al Dios verdadero. Entonces, si tenemos estos gobernantes así, ¿cierto? Esto los está llevando a ellos a que cada día se acerquen más y abracen al nuevo orden mundial, ¿cierto? Y vamos a ver en este día que es duro que países están dando duro a las iglesias evangélicas. Hay países que les están dando duro a las iglesias evangélicas. Yo creo que en estos tiempos vemos cómo viene a mi mente cómo el rey allí en Nínive, era un hombre que no era temeroso de Dios. Pero este hombre, siendo un rey, podemos decir que era un presidente, era un hombre importante. Cuando llegó allí Jonás a anunciar la destrucción de Nínive, vemos cómo este hombre se humilló delante de Dios, mandó a ayunar allí a todo el pueblo, animales, bebés, mujeres, hombres. Vemos cómo este hombre doblegó allí su cerviz y vino y se arrodilló ante nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que en estos tiempos necesitamos que nuestros gobernantes, que nuestros dirigentes permitan que la iglesia, hay cosas que le pertenecen al gobierno hacer. Y en estos tiempos el gobierno debería permitir que la iglesia tome en cierta manera, tome esa autoridad para entrar en esa intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos humillamos, Él nunca nos va a dar la espalda. Entonces vemos que hay países que en vez de colocar allí como un par y dejar que las iglesias nos entreguemos a Dios, nos busquemos al Dios Todopoderoso, que busquemos al gran yo soy, ellos están siendo obstáculos para que la iglesia no avance. Vemos que hay países que le están dando duro en contra de las iglesias evangélicas. Quiero en este día colocar de ejemplo: en Guatemala han sido duros con las iglesias cristianas, en Honduras, en Costa Rica. Vemos que estos países son de Centroamérica, donde sus gobernantes, sus líderes le han colocado esa opresión a las iglesias evangélicas. Y también sobra decir, pastores allí también sufriendo, pastores pasando necesidades, la congregación están cada día enfriándose espiritualmente. Entonces vemos que todas esas cosas influyen
para que también se manifieste el mal. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás puede hacer muchas cosas y Satanás también puede colocar el mundo, perdónenme la expresión, patas arriba. ¿Para qué? Para que después la gente reniegue de Dios, para que la gente diga Dios no sirve, ¿en dónde está Dios? Dios está muerto, Dios, ¿en dónde está el Dios de la Biblia? También lo puede hacer Satanás. Pero qué bueno, y vemos cómo este huracán precisamente vino sobre estos países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque sus dirigentes no permiten que el pueblo busque de Dios, sino colocan ¿qué? Opresión a las iglesias cristianas. Ahora, la iglesia, y esto es triste, amada iglesia, porque obviamente por la pandemia se ha parado las misiones, por la pandemia se ha dejado hacer muchas cosas que obviamente como iglesia y como cuerpo de Cristo estamos llamados a hacer. Y es triste, amada iglesia, que la iglesia se ha ido a los extremos, como el mensaje de esta mañana. La iglesia se ha ido a los extremos, la iglesia se ha relajado, la iglesia ha frenado, la iglesia ha menguado, la iglesia no está dando lo que tiene que dar. Se ha parado muchas cosas, y en una de las investigaciones que han hecho personas reconocidas a nivel de la iglesia, dicen que hablando de la iglesia de lo que es América del Sur, de Centroamérica hacia nuestro continente del sur, dicen que la iglesia de América Latina, si no van a la iglesia, no diezman ni ofrendan. Se dieron en este tiempo de estudio de que la iglesia de América Latina, si no van a la iglesia, no diezman y no ofrendan. Y para las personas que nos ven en este día, y si tú no eres cristiano, déjame decirte, amado amigo, amiga, que el tema de los diezmos y las ofrendas no es impuesto por el pastor, impuesto por el líder, por un concilio, está en la palabra de Dios. Y estos dineros se utilizan precisamente para hacer la obra de Dios, para sostener los templos. Como siempre, también lo he enseñado por medio de los mensajes. Sabemos que hay pastores buenos, pastores malos, políticos buenos, políticos malos, sacerdotes buenos, sacerdotes. En la viña del Señor todo se ve. Pero qué bueno, pues precisamente es bueno saber en dónde me estoy congregando, quién es mi pastor, hacia dónde va la iglesia, que tú veas qué es lo que están haciendo allí con los recursos que tú estás dando allí en tu congregación. Pero los dineros que llegan a la iglesia es para sostener el ministerio. Si tú vas a la palabra del Señor, el Señor Jesús, Él tenía un grupo de mujeres. Y sabemos que muchas veces poco hablan de estas mujeres, y estas mujeres ayudaban el ministerio de Jesús financieramente. Y si Jesús tenía un contador que era Judas, era porque también necesitaban tener allí dinero para poder hacer la obra. Entonces es importante, amada iglesia, y es triste porque vemos que la obra no se puede dejar, la obra toca continuar, porque está profetizado de que la palabra de Dios será difundida por todo el mundo entero. La palabra tiene que ser difundida por todo el mundo, y hay lugares donde todavía no ha llegado el mensaje de Dios. Qué bueno cuando como iglesia continuamos esa labor, y que nada nos frene, que nada nos vaya a frenar para hacer la obra de Dios. Y sabemos que en este momento tenemos una lucha contra espiritualmente, porque tenemos que saber y entender que se están levantando religiones, sectas, se están levantando muchas cosas, y la iglesia lavada por la sangre de Cristo, o la iglesia verdadera del Cordero de Dios, tenemos que empezar a contrarrestar, a contraatacar y llevar el mensaje de Dios. Hay personas que hay que darles ese alimento espiritual, esos son fundamentos doctrinales. Entonces, amada iglesia, es importante
que como hijos de Dios sepamos en dónde estamos sembrando, en dónde estamos allí dando lo que Dios nos ha colocado en nuestras manos para bendecir la obra de Dios. Es importante continuar la labor, es importante no parar, es importante estar allí al frente como esos hijos de Dios. Y que bueno, se sabe que en estos tiempos todo es dinero. Usted sabe que todo lo que sucedió en San Andrés, todas estas cosas, no pueden reparar todo esto obviamente si no hay dinero. Es importante que continuemos con la obra de Dios y que bueno, que tú y yo seamos parte de esa bendición. Entonces vemos que es importante y aquí en mis apuntes tengo, viene un próximo peligro. Viene un próximo peligro, amada iglesia, ¿cierto? Si no llega la vacuna, habrá un próximo encierro. Habrá un próximo encierro y amada iglesia y los que nos ven, es bueno decirlo que, bueno, no sé en dónde tú me estás viendo, pero aquí en Colombia, en una reunión de pastores, estábamos allí reunidos y el que nos estaba allí dando todo el tema de los protocolos y esto, algo que nos dejaba muy claro, que en cualquier momento las autoridades colombianas pueden decir cierren las iglesias. No sé si sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero en algún momento que ellos quieran cerrar, tenemos que obedecer los pastores y cerrar las congregaciones nuevamente. Entonces vemos que viene un peligro, porque si no está la vacuna, si no viene este antídoto para allí curar esta enfermedad, habrá un próximo ¿qué? Encierro. Amén. ¿Y qué va a suceder con este encierro, amada iglesia? Y los que nos ven, este próximo encierro va a haber espiritualmente, sería que peligroso. Este segundo, y vuelvo y lo repito, este segundo encierro espiritualmente es peligroso. Espiritualmente es peligroso, ¿cierto? En esta cuarentena en la que pasamos 7 meses aislados, en esta cuarentena la gente les gustó el culto virtual. La gente se acostumbró a estar relajada en las casas, viendo las predicaciones, y después de que salimos de la cuarentena, muy pocos regresaron a la iglesia. Obviamente sobra decir y quiero aclarar que obviamente hay personas que por motivos de su salud, por médicos que le han dado su certificación, no pueden asistir a la iglesia. Eso sobra decirlo, y no quiero que vayan a pensar mal de mí, que de pronto estoy juzgando. No, hay personas que por motivos de su salud no pueden estar en la congregación, y obviamente como pastor tenemos que ser responsables y que pues los hermanos estén allí en sus casas guardándose y allí estar tomando las medidas que le han dado sus médicos. Pero hay otro grupo de personas que se han relajado, se relajaron con el culto virtual, y obviamente no es lo mismo estar en la casa del Señor a estar allí en la casa relajado viendo la predicación. No es lo mismo. Y como lo he enseñado aquí en mi iglesia, en la congregación, hay cosas que por YouTube, o sea que en estos medios todo el mundo lo puede ver. Me cuido en salud de decir muchas cosas que quizás en la congregación las puedo decir abiertamente y tranquilo, porque sé que en la congregación quienes están, cómo lo van a recibir y van a entender el mensaje que estoy dando. Entonces vemos que espiritualmente sería peligroso, porque en esta cuarentena que pasó les gustó el culto virtual, ¿cierto? Ahora, en segundo, no están aprovechando esta apertura. Es triste, amada iglesia, y los que nos ven en este día, que hay muchos que han abierto la iglesia y pueden venir a la iglesia y no están aprovechando venir a la iglesia. Vuelvo y repito, y no quiero que me malentiendan, no hacerme entender,
de que hay personas que por medidas, por sus médicos, no pueden asistir a la iglesia, pero yo doy fe que hay hermanos que no han podido venir a nuestra congregación por motivos de salud, pero son cristianos íntegros, cristianos ahí metidos con el Señor. Pero hay ese grupo de personas que ven que hay apertura para estar en la congregación y no vienen, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué no vienen? Si no sabemos en qué momento vuelven a cerrar la iglesia. Y si tú tienes la oportunidad de ir a tu iglesia, a tu congregación, yo te invito a que vayas, estés allí participando. Entonces vemos que no están aprovechando, ¿cierto?, la apertura que pudieron abrir la iglesia. ¿Y para qué es que nosotros vamos a la iglesia? ¿Para qué es que como yo de pastor tengo que ir a la iglesia a predicar, a enseñar, a estar allí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Déjame decirte que tú vienes a la iglesia es para colocar aceite en tu lámpara. Recuerden que tú vienes a la iglesia porque no sabemos en qué momento vuelven a cerrar las iglesias y tú necesitas colocar aceite en tu lámpara. Pregunta en este día, ¿cómo está el nivel de tu aceite? ¿Cómo está el nivel de tu aceite? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Cómo está mi nivel espiritual? ¿Cómo está mi aceite? ¿Cómo está mi relación con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo? Yo quiero que vayamos en esta mañana al Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. ¿Qué representa eso? La lámpara significa el evangelio de Cristo. Vemos que la lámpara es el evangelio de Cristo y la pregunta es, ¿cómo está nuestro evangelio? ¿Cómo está en lo que tú has creído? ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está el estudio de tu palabra? ¿Cómo está el cuidar tu vida espiritual? No sabemos en qué momento se van a cerrar las iglesias y tenemos que otra vez nuevamente estar allí encerrados en nuestros hogares. ¿Por qué no aprovechar estar en la casa del Señor? Usted sabe que bien lo dijo el rey David. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Entonces vemos que es necesario que nosotros estemos cuidando cómo está nuestro cristianismo, ¿cierto? Y en segundo lugar vamos a ir a Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice la palabra del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿qué? En los cielos. La pregunta es, ¿cómo están tus obras? ¿Cómo está tu diario vivir como cristiano, como hijo de Dios? Recuerden que la palabra del Señor me enseña que por obras nadie es salvo. Por obras nadie es salvo. Pero qué curioso que en el cielo nos serán contadas ¿qué? Nuestras obras. Por obras nadie se salvará, pero en el cielo nos contarán nuestras obras. Repito acá el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los del mundo vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Cuando tú eres un hijo de Dios y tú caminas en esas buenas obras, que tú estás aprovechando este tiempo de apertura para estar en la congregación, recargando el aceite de tu lámpara, dice, esto glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso el mensaje de esta mañana, y lo traigo nuevamente a colación, es de que no nos podemos ir a los dos extremos. El extremo de relajarme, tampoco al extremo de estar en el temor, en el miedo, en la angustia, en el sufrimiento. Los dos
los dos extremos son ¿qué? Malos. Ahora vamos aquí a Mateo capítulo 5, versículo 2. Vamos a ir aquí a Mateo 5, 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Rápidamente vamos a Mateo 5, 2. Dice, Mateo 5, 2. Dice la palabra del Señor, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Entonces vemos que es importante en este día nosotros tener ese deseo de no ser pobres espiritualmente, sino al contrario, cada día en estar llenos de su presencia, llenos de su paz, de su gozo, de su alegría. Pero también yo quiero que recordemos en esta mañana las parábolas de las 10 vírgenes. Y de hecho hay una prédica que enseñé acerca de las 10 vírgenes, las parábolas. Y vemos que allí en las parábolas de las 10 vírgenes hay dos grupos, las prudentes y las insensatas. Las prudentes y las insensatas. ¿Y cuáles son las prudentes? Las prudentes tienen ellas virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. Esas son las prudentes, que esa es la representación de una iglesia. Estamos hablando de iglesia a nivel general. Dice, las prudentes tienen virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. Esas son las iglesias que son las prudentes. Pero también son las iglesias que son insensatas. Dice, no se esfuerzan por entrar por la puerta angosta. Las iglesias insensatas no se están esforzando por entrar por la puerta angosta. Hay cristianos que no se esfuerzan. Amada iglesia, los que nos ven en este día, hay muchos cristianos, y lo he enseñado, hablando del tema de la gracia. Hay personas que no saben ni qué es gracia, ni cómo caminar en la gracia. Y hay personas que hablan que somos salvos por la gracia. Una cantidad, sacan de un versículo, pueden armar muchos pretextos de ese versículo. Pero vemos aquí que las insensatas no se esfuerzan. Hermanos, el cristianismo, el ser hijo de Dios, me lleva a que cada día tengo que tener retos, tengo que esforzarme. Esforzarme es dejar que esa misma gracia me ayude a avanzar en mi vida cristiana. Pero todo tiene un costo, todo tiene que buscar. Yo no entiendo cómo cristianos relajados, cristianos que no oran, cristianos que no ayunan, cristianos que no estudian la palabra, cristianos que pueden ir a la iglesia y no lo hacen y esperan ser salvos, están convencidos de que si llegara el arrebatamiento se irían, pero sus obras dicen lo contrario, sus frutos dicen lo contrario. Hacen todo lo contrario a lo que Dios manda. Y no lo dice el pastor Wilson, lo dice la palabra del Señor. Porque muchos dirán, no, es que eso lo dice el hombre en su propia opinión. No es lo que yo diga, es lo que la palabra dice. Y vemos que acá dice que las insensatas no se esforzaron por entrar por la puerta angosta. No colocaron aceite en sus lámparas. Y vemos que el aceite es el Espíritu Santo, que es el combustible para nosotros continuar adelante. Amada iglesia, en este tiempo, ya que estamos a punto de entrar en diciembre, la gente está pensando más en la comida ya del 24, en la ropa que se van a poner el 24 y no sabe lo que va a pasar. Ninguno se imaginaba todo el desastre que hubo en San Andrés, en provincia, en Santa Catalina, en todo lo que se ha movido en Centroamérica. Nadie se esperaba eso. Hermano, yo no puedo decirle lo que yo voy a hacer el otro año. Ya en estos momentos solamente estamos en aferrarnos a Dios y tomarnos de la mano de Él, porque no sabemos lo que puede suceder en cualquier momento.
Y obviamente sobra decir que el coronavirus todavía sigue. Y si no nos cuidamos, si no nos protegemos, si no estamos tomados de la mano de Dios, ustedes saben que en estas festividades de diciembre y enero va a haber una mortandad terrible. Recordemos esta promesa de Mateo 8:26. Recordemos esta promesa de papá Dios. En Mateo 8:26. Mateo 8:26 dice la palabra del Señor. Y les quiero leer desde los versículos que inicié. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí está hablando de los discípulos que estaban en esas olas agitadas. Pero él dormía, Jesús, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que pereceremos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Amada iglesia, en este día quiero decirte de que no tengamos temor, no tengamos miedo. Vamos adelante, porque Jesús es el que guía nuestra barca. Jesús es el que guía nuestras vidas. Jesús es el que guía nuestros hogares. Jesús es el que guía nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro futuro. Dice la Biblia, y un versículo que me gusta: encomienda a Jehová tu camino. Ahí no dice encomiéndasela al pastor, encomiéndasela a la iglesia, encomiéndasela a mi papá, a mi mamá, encomiéndasela al presidente, encomiéndasela a los dirigentes, al gobierno. Ahí no está diciendo el versículo, dice encomienda a Jehová tu camino y él hará. Si tú quieres prosperar en medio de la pandemia, si tú quieres ser un hombre exitoso, en medio del caos, en medio de la dificultad, encomienda este día tu camino en las manos de Dios. Los que nos ven y quizás por primera vez, no es al pastor, no es a mí que tienen que encomendar sus vidas, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos acá el 26, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No tengan temor, no nos vayamos a los dos extremos. Siempre la palabra del Señor es desde Génesis, Apocalipsis, nuestra palabra es cristocéntrica. En la Biblia no me dice y quédese solamente con el Antiguo Testamento. También la palabra no me dice y quédese solo con el Nuevo Testamento. Desde Génesis, Apocalipsis, la figura central de la palabra es Cristo. Cristo. Mi vida y mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo. En Cristo tiene que ser puesta ¿qué? Mi mirada. Iglesia, qué bendición cuando tú y yo ponemos nuestra vida en las manos de Papá Dios. Ya para finalizar, aprovechemos el tiempo, ¿cierto? Cuando podamos ir a la iglesia. Aprovecha, yo te invito en este día, aprovecha el tiempo, los que pueden ir a la iglesia. Gócense, disfruten, vayan, porque no sabemos en qué momento se van a volver a cerrar las iglesias. Llena tu lámpara de aceite, llena tu lámpara en esta mañana. Llénate, porque en el primer encierre hubo muchos cristianos que partieron la presencia de Dios, y gloria a Dios por ellos, porque se puede decir que muchos de ellos murieron como mártires. Pero en esa segunda encerrona que va a haber, pero también hubieron otros que también se enfriaron, y en esta segunda va a haber una mortandad de gente, pero no de coronavirus, sino espiritualmente. Y este mensaje quiero dejarles es: de rodillas ante Dios y no al virus. De rodillas ante Dios y no al virus. Y recuerden, Dios se manifiesta cuando se le ama. Dios se manifiesta donde se le honra. Dios se manifiesta donde se clama. Dios se manifiesta donde se le cree. Y Dios se manifiesta a los que obedecen. A los que obedecen.
Amada iglesia y los que nos ven este día, obedece a tu Señor, obedece al que te llamó, obedece al que dio la vida por ti, obedece al que te dio la vida, al que cada día coloca oxígeno allí en tus pulmones para que podamos respirar. A Él es el que le servimos, a nuestro amado Yahweh, el gran yo soy. Ser agradecidos con nuestro amado Yeshua y con el Ruach HaKodesh. Iglesia, los amo, bendiciones, saludos de la pastora Lucero. Bueno, estamos cada día ahí avanzando, creyéndole las promesas de Papá Dios. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que pasen una feliz tarde. Shalom, la paz sea contigo.